Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Estamos viviendo una fiesta alcista que parece no tener fin, las bolsas están subiendo sin descanso y de momento no están dando señales de debilidad. Después vamos a ver los niveles a tener en cuenta, pero antes vamos a analizar diapositivas muy potentes que nos pueden dar muchas pistas. Hoy traigo contenido que creo que te puede aportar mucho valor, ya me dirás en comentarios. Ahora sí, vamos a empezar. Tenemos a un SP500 que ha subido en enero, en febrero y en marzo, ha subido en los 3 meses y de hecho tenemos subidas superiores al 10% en este primer trimestre del año. Cuando se dan subidas en enero, febrero y marzo tenemos aquí las estadísticas desde el año 1950, cortesía de Ryan Detrick, que sucede en abril, en el segundo trimestre y en los 9 meses finales del año, es decir, desde abril hasta diciembre. Si nos vamos a la rentabilidad esperada de estos 9 finales meses del año, en el 95% de los casos anteriores hemos tenido ganancias, es decir, de las 20 veces anteriores desde 1950, en 16 de ellas hemos tenido ganancias y además con una muy buena rentabilidad para 9 meses, una rentabilidad del 9,8%. Vale, Daniel, pero aquí estás teniendo que hemos tenido ganancias en enero, febrero y marzo, pero estos 3 meses podían haber tenido pequeñas ganancias y no más de un 10% como hemos tenido. Ya hemos subido mucho, no creo que podamos subir ahora de aquí en adelante. Bueno, pues para eso tenemos la siguiente diapositiva. Una diapositiva donde nos filtra qué sucede en el SP500 cuando en el primer trimestre del año tenemos subidas superiores al 10%. Si nos vamos a la rentabilidad esperada para los siguientes 9 meses del año, es decir, rentabilidad esperada desde abril hasta diciembre, aquí las estadísticas no serían tan positivas como en la diapositiva anterior, pero aún así, en el 91% de los casos tenemos rentabilidades positivas, con una rentabilidad media del 6,5%. Únicamente en 1987 tenemos caídas en los últimos 9 meses del año. Ok, pero no solo este año hemos tenido ganancias. ¿Qué pasaría si sumamos las ganancias del año anterior? Porque al final tenemos una racha bastante fuerte. Llevamos 5 meses consecutivos subiendo. Bueno, pues aquí en esta siguiente diapositiva nos muestra qué sucede en el SP500 después de una racha de 5 meses consecutivos con ganancias. A un mes la rentabilidad esperada sería del 1%, a 3 meses del 2,6%, a 6 meses del 6,2% y a 12 meses del 12,5%. Si comparamos estas rentabilidades esperadas con la media histórica serían estas columnas dibujadas en color gris. Vemos que las rentabilidades, después de producirse 5 meses con ganancias, las rentabilidades siguientes son bastante superiores a la media histórica. En la siguiente diapositiva nos aparecería un poquito más detallado esto que estamos comentando. Nos aparece desde el año 1954 todas las rachas con más de 5 meses consecutivos con ganancias y aquí podemos ver que estadísticamente a 12 meses las veces anteriores nos han dado una rentabilidad media del 12,5% con un porcentaje de positivas del 92,9%. Bien, y ahora vamos a acotarlo todavía un poquito más. Vamos a ver qué sucede cuando estos 5 meses consecutivos de ganancias son noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Bueno, pues si especificamos que son estos 5 meses consecutivos con ganancias, pues incluso aquí las probabilidades estarían más a nuestro favor, porque si nos vamos a ver la rentabilidad de estos últimos 9 meses del año, en el 100% de los casos, es decir, todas las veces que hemos tenido 5 meses consecutivos de ganancias desde noviembre hasta marzo, los siguientes 9 meses han sido positivos, con una rentabilidad media del 11,9%, una rentabilidad media bastante interesante. Y ahora aún podríamos seguir ampliando el plazo y es que estamos teniendo subidas impresionantes y aquí podemos ver qué sucede en el SP500 después de rentabilidades superiores al 25% en 21 semanas. La rentabilidad esperada a 12 meses sería del 21,5% de media, es decir, espectacular, con un 100% de ocasiones en las que hemos tenido retornos positivos. Bueno, podríamos seguir viendo estadísticas, tampoco quiero abrumaros con ellas. Aquí un poquito la conclusión que podríamos extraer de todo ello es que cuando el mercado tiene mucha fuerza, cuando el mercado viene con mucho momentum, cuando el tren va a bastante velocidad, es difícil pararlo. Obviamente, en algún momento podría venir alguna corrección de corto plazo, pero a la vista de estas estadísticas y a la vista de que tenemos todavía objetivos activados en índices que veremos a continuación, lo más probable es que a medio o largo plazo continúe la fiesta. Ahora, este gráfico también es bastante interesante. Aquí nos muestra el drawdown de los distintos años desde el año 1928 hasta ahora. Aquí estamos hablando de máximo drawdown dentro de un año, es decir, máxima caída
intraanual. El promedio desde el año 1928 serían de caídas intraanuales del menos 16%, es decir, dentro de un año es habitual que el S&P 500 pueda tener caídas del 16% independientemente de cómo finalice el año. Puede tener caídas del 16% y terminar el año en positivo. ¿Y por qué es interesante? Bueno, porque hemos subido prácticamente sin descanso. Fíjate que estamos ya en abril y prácticamente no hemos caído nada. La máxima caída intraanual ha sido de un menos 1,7%. Aquí el récord sería el año 1995, con apenas caídas intraanuales del menos 2,5%. Te lanzo la pregunta, ¿crees que va a conseguir el S&P 500 batir este récord desde el año 1928? ¿Crees que no vamos a tener caídas superiores al 2,5% intraanuales? La verdad se antoja difícil porque queda todavía mucho año, pero habrá que estar pendiente de los niveles que nos marca el gráfico. Ahora, la siguiente diapositiva nos muestra las rentabilidades mensuales desde el año 1950. Con una columna dibujada en color amarillo nos muestra la rentabilidad desde 1950, con una columna dibujada en color azul la rentabilidad de los últimos 20 años, rentabilidades medias, con la columna verde nos muestra la rentabilidad de los últimos 10 años, estamos hablando de rentabilidades anuales, y la columna dibujada en color azul nos muestra la rentabilidad anual de un año electoral. De cara a abril, el mes que está entrando, no suele ser un mal mes, aunque bueno, veremos, porque aquí también decíamos que el primer trimestre no solía ser demasiado positivo, solía empezar el S&P 500 bastante plano, sobre todo si estábamos ante un año electoral, y sin embargo hemos empezado bastante fuertes. Así que esto, más que tomarlo a rajatabla, podríamos tomarlo como una guía, pero al final lo que digo siempre, quien manda es el gráfico. Bien, en la diapositiva anterior acabábamos de ver que llevamos un máximo drawdown en el S&P 500 muy bajo, con caídas intraanuales de apenas el 1,7%, y esto es debido a que estamos viviendo momentos de volatilidad muy bajos. Cuando la volatilidad es baja, cuando no hay movimientos muy amplios de mercado, lo normal es que esto permita subidas en las bolsas. En este sentido, tenemos aquí el siguiente gráfico que nos muestra la volatilidad media anual del VIX desde el año 1990 hasta ahora. Aquí con esta línea horizontal nos muestra la volatilidad media desde el año 1990, que sería del 19,5%, y este año estamos bastante por debajo. Estamos viviendo momentos de volatilidad del VIX del 13,7%. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, aquí podemos ver la rentabilidad desde las principales empresas americanas, donde Nvidia se lleva el gato al agua con subidas superiores al 80%, después tenemos a Meta con subidas en torno al 40%, Netflix en el 26%, Amazon en el 18%, Microsoft en el 12%, y por el lado negativo podríamos encontrar a Tesla con un menos 28%, a Apple con un menos 10% y Alphabet con subidas inferiores al S&P, con subidas en torno al 8%. Recientemente he subido al canal un vídeo donde analizo todas estas acciones. Si no lo has visto, te lo voy a dejar en comentarios. También tienes un vídeo de acciones del IBEX y un vídeo que también te puede resultar muy interesante, como es aquel donde doy mi opinión sobre el ETF de Bitcoin. Si estás interesado en invertir en criptomonedas y no sabes muy bien cómo hacerlo, invertir en ETFs te puede resultar bastante interesante. Te voy a dejar el vídeo en comentarios. Ahora, continuando con la diapositiva, vemos que aquí nos sale una rentabilidad del S&P 500 Equal Weight inferior a la rentabilidad del S&P 500. ¿Qué sería el S&P 500 Equal Weight? Sería el S&P 500 pero considerando todas las acciones del S&P 500 con la misma ponderación. Es decir, ahora mismo las 7 magníficas pesan más de un 30% dentro del S&P 500 y eso que son poquitas empresas. Lo que considera el S&P 500 Equal Weight es que da igual la compañía de la cual se trate, cada una de ellas pesaría lo mismo dentro del índice. Es decir, el S&P 500 Equal Weight representa más la amplitud del mercado. La siguiente diapositiva es bastante interesante y es que nos muestra la relación entre el S&P 500 Equal Weight respecto al S&P 500 por capitalización. Ahora, la parte de abajo del gráfico nos muestra la diferencia de rentabilidad anual entre el S&P 500 Equal Weight menos el S&P 500 por capitalización. Fíjate que no hace mucho hemos llegado a diferencias anuales del menos 20%, es decir, el S&P 500 por capitalización lo ha hecho bastante mejor que el S&P 500 Equal Weight, pero después de llegar a estos niveles históricamente muy bajos, ahora ya se está recuperando este ratio. Tenemos aquí el gráfico del S&P 500 Equal Weight, donde podemos ver que recientemente hemos superado la zona de máximos históricos y todo apunta a que estas últimas subidas continúen.
quiere decir que un comportamiento relativo mejor del SP500 equal weight respecto al SP500 normal suponga que el SP500 tenga que bajar para tener esa reversión a la media. Para nada, con tal de que el SP500 equal weight suba más que el SP500, ya estaremos recortando este diferencial. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es bastante interesante. Nos muestra qué porcentaje de compañías están por encima de la media de 200 sesiones dentro del SP500, dentro del Nasdaq y dentro del Russell 2000. Es decir, nos estaría mostrando un poquito la amplitud del mercado. Si nos vamos al SP500, vemos que el 82% de las compañías están por encima de la media, un porcentaje bastante sano. Por el lado del Russell 2000, ese porcentaje sería de aproximadamente de un 60%, y aquí únicamente llamaría la atención el porcentaje de empresas del Nasdaq, y es que aproximadamente la mitad estarían cotizando por debajo de la media de 200. Es decir, si tomamos como referencia la media de 200 para decidir si una empresa está cotizando con tendencia alcista o bajista, llama la atención que mientras el Nasdaq está en máximos de la historia, solo el 50% de las compañías están por encima de la media. Aunque bueno, aquí también hay que tener en cuenta que lo que aparece graficado no sería el Nasdaq 100, sino el Nasdaq Composite, que incluye más de 5.000 empresas, no solo a las 100 del Nasdaq 100. Bien, continuamos ahora con la encuesta AA para ver un poco la evolución. La semana pasada teníamos un porcentaje de alcistas del 43,2 y esta semana de nuevo se ha elevado bastante este porcentaje, estamos ya a niveles del 50%. Además, el porcentaje de bajistas ha disminuido del 27,2 a niveles del 22,4. Por tanto, cierta precaución en cuanto a lectura de este indicador, porque de nuevo se está extremando un poquito. Ahora sí, visto todo el contexto, que espero que te haya sido de bastante valor, nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. Comenzamos. Vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que continúa en tendencia alcista de largo plazo, de medio plazo y de corto plazo. Para corto plazo, el primer nivel a vigilar de soporte estaría en el entorno de los 17.765, perder este nivel sería negativo. Después podríamos encontrar soporte en el hueco alcista, en los 17.129 y ya más importante, la media de 200 que está en fase ascendente y la directriz que viene uniendo mínimos. De momento, ninguna señal de debilidad, prácticamente máximos de la historia. La única resistencia serían los 18.465. Si pierde los 17.765, quizás pudiéramos tener una corrección de mayor calado. Ojo, aquí estamos hablando, como digo siempre, correcciones de cortísimo plazo, porque imagínate que se dé una corrección a la media sería una corrección del apenas el 7%. Ya hemos visto que el drawdown medio se sitúa en el 16%, drawdown del SP. El Nasdaq suele ser un poquito más volátil y aún así, si se da una corrección a la media, esta corrección sería mínima. Por tanto, y en resumidas cuentas, Nasdaq 100, tendencia alcista en todos los plazos, precaución a corto plazo si pierde los 17.765. Nos vamos al SP500, que continúa poquito a poco con su escalada para ir a cumplir el objetivo de largo plazo. El objetivo sería por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos. De momento en esta subida no ha tenido apenas descanso y como niveles a vigilar, vigilaría como zona de resistencia los máximos de la semana pasada, es decir, niveles de 5.265 y después también podría encontrar resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte los 5.203, en caso de perder este nivel quizás pudiéramos tener correcciones mayores porque estaría activando una especie de doble techo. Repito aquí un poquito lo del Nasdaq. Si pierde soportes de corto plazo, se debilitaría un poquito a corto plazo, pero a medio y largo plazo soy todavía positivo porque la tendencia de medio y largo plazo es alcista. Aquí incluso tenemos objetivo de largo plazo activado, por lo que correcciones de corto plazo habría que verlas más como oportunidades para vigilar posibles compras que no como señales de que el mercado se esté girando a largo plazo. Bien, nos vamos ya al Dow Jones, que también tiene objetivo de largo plazo activado, en este caso por segundo impulso hacia niveles de 47.250. También está en tendencia alcista de corto plazo y como niveles a vigilar, vigilaría como resistencia los 39.889 y como soportes este hueco alcista y sobre todo niveles de 39.277. En caso de que pierda este último nivel, estaría activando una estructura de doble techo de corto plazo. Después podría encontrar soporte en los 38.460 y ya más importante,
la zona de la media que está en fase ascendente y niveles Fibonacci de esta última gran subida. Ya si nos vamos al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, una semana más comentamos el objetivo que tiene pendiente, objetivo por doble, triple suelo hacia niveles de 2.408 puntos. Tiene una primera zona de soporte en los 2.033, en los 1.906 y en la zona de la media que está en fase ascendente. Respecto al S&P 600 también tendría objetivo activado por doble suelo, en este caso hacia niveles de 1.572 y en caso de que supere la zona de los 1.477, este índice de empresas de mediana pequeña capitalización activaría un nuevo objetivo alcista, en este caso por segundo impulso hacia niveles de 1.940 puntos. Como soportes a vigilar tendríamos los 1.273, zona de la media, 1.237 puntos y anularía el objetivo alcista en caso de perder la zona de 1.057. Ya yéndonos para Europa, los índices están bastante fuertes. Tenemos aquí el gráfico del DAX que poquito a poco se va acercando al gran objetivo de largo plazo que marcábamos. Es decir, poquito a poco se va acercando al objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720 puntos. Eso sí, después de las últimas fuertes subidas, el RSI ya está en 86, niveles bastante extremos, y los soportes ya están bastante alejados. El primero de cierta relevancia de medio o largo plazo sería este hueco alcista y la media de 200 que está en fase ascendente, pero ya a bastante distancia del precio. Si nos vamos al Eurostoxx, poquito a poco se va acercando a este nivel objetivo de 5.300 puntos. Aquí el RSI también está sobrecomprado, no a niveles tan extremos como el DAX, pero ya está en niveles de 75 el RSI. Eso no quiere decir que tenga que bajar sí o sí. Y es que fíjate, llevamos a niveles importantes de RSI desde hace bastante tiempo. Aquí, por ejemplo, estamos a niveles de 75, seguimos subiendo un poquito, aquí cayó y de nuevo fuertes subidas del precio a niveles de RSI bastante importantes. Cuando la tendencia es alcista, lo normal es que estemos en niveles de RSI altos. Nos vamos ahora ya al IBEX 35, índice español, donde decíamos que después de este descanso lo más probable es que viniese de nuevo una reestructuración al alza y bueno, tras superar la resistencia de los 10.301, hemos llegado a la zona de resistencia importante de estos antiguos máximos, zona de los 11.184. Después más arriba tendría resistencia en los 11.885 y en la zona de los 12.240. Como soportes vigilaría los huecos alcistas que fue dejando por el camino y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos al índice francés CAC, que está en tendencia alcista de largo plazo con el mínimo relevante en la zona de los 6.773. Única zona de resistencia en los 8.253. Precaución en el corto plazo si pierde los mínimos de 8.101 puntos. Después el siguiente soporte estaría en el entorno de los 7.900 y ya más importante como siempre la media de 200 que está en fase ascendente. Si nos vamos al MIB, índice italiano, aquí podemos ver que es un índice que ya habría cumplido el objetivo propuesto de largo plazo, ya ha llegado al nivel objetivo de 33.900 y tras estas fuertes subidas la sobrecompra empieza a ser bastante extrema. RSI en niveles de 86. Precio alejado de soportes, la media se encuentra a una distancia aproximada del 10%, por lo que buen aspecto técnico del MIB, pero tampoco podría extrañar que viniese alguna consolidación. Nos vamos ya a ver la situación del VIX, índice de volatilidad, donde podemos apreciar que el VIX está en niveles bastante bajos. Este está favoreciendo el rebote en las bolsas y aquí como niveles a vigilar tendríamos una primera zona de soporte en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 12,10 aproximadamente y una primera zona de resistencia en la media en esta directriz que viene uniendo máximos en niveles de 15,95, los 17,84 y la directriz bajista principal de largo plazo. En el apartado de acciones vamos a ver varias compañías que me habéis pedido. Vamos a empezar por Nike, una compañía que me la habéis pedido varios y es que está en una situación bastante interesante. Tenemos aquí el gráfico donde podemos apreciar grandes caídas desde niveles de 174,51. Tras perder esta zona sombreada amarilla, activó una divergencia bajista y a partir de ahí desplome del precio. Tras estas fuertes caídas a nivel fundamental está ya bastante más atractiva, pero a nivel técnico todavía hay que seguir teniendo precaución. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nos ha dejado un hueco bajista bastante importante y últimamente también nos ha dejado otro hueco bajista por debajo de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Como positivo es que de momento ha respetado esta directriz que viene uniendo mínimos y si este rebote continúa, yo aquí casi podría vigilar una posible estructura de triángulo.
Pero bueno, para eso yo le exigiría un mayor rebote desde la parte baja del triángulo. Le iremos dando seguimiento en este canal porque es una acción interesante. De momento precaución, pero ojito si se acaba confirmando esta estructura. Ahora, como niveles a vigilar, como primera zona de resistencia tendríamos este hueco bajista, zona de la media, este otro hueco bajista y la directriz que viene uniendo máximos. Ojo, si trazamos una paralela a esta directriz, fíjate que el mercado muchas veces es proporcional. Trazando una paralela a esta directriz nos sale otra posible zona de resistencia. Fíjate que aquí actúa de resistencia, aquí de soporte, aquí de nuevo de resistencia, resistencia otra vez. Es decir, también podría ser otra posible zona donde se puede frenar el precio. La voy a dejar así, pintada con línea discontinua. Ahora, en caso de que pierda la directriz que viene uniendo mínimos, bueno, pues podríamos encontrar soporte después en niveles de 81,73 y también habría que estar atentos a la directriz alcista de larguísimo plazo, a esta directriz dibujada en color negro. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Domino's Pizza, que se encuentra muy fuerte en tendencia alcista. Aquí habíamos marcado un objetivo por cuña descendente rota al alza, objetivo que se terminó cumpliendo, y ahora como niveles a vigilar, vigilaría los $438 y también podría ser soporte en la media de 200 que está en fase ascendente. Si nos vamos a un gráfico semanal, podemos ver que la vela que nos ha dejado esta semana es bastante impulsiva. Es cierto que ya estamos entrando en niveles de sobrecompra, pero veo bastante probable un ataque a la zona de máximos históricos, un ataque a nivel de resistencia de los $553. Fíjate además que esto casi pudiera ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Proyectando nos daría un objetivo hacia la zona de los 518 aproximadamente. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Eli Lilly. Vamos a ver primero el gráfico semanal, donde podemos ver subidas muy importantes en este valor, y tras estas subidas estamos ya bastante alejados de la media de 200 en semanal. Ya si nos vamos a un gráfico diario, vemos que tendría resistencia en esta zona en el entorno de los $800 y tiene zona de soporte en el entorno de los 7,27. Después soporte en el hueco alcista, en la directriz que viene uniendo mínimos y en la media de 200 en diario. Nos vamos a la siguiente, Ross Stores, que se encuentra también en tendencia alcista de medio, largo y corto plazo, buen aspecto técnico y de momento sin dar señales de debilidad. Tiene primera zona de resistencia en los 150,74, primera zona de soporte en el entorno de los $142,8. Después de soporte en la media y en esta doble directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Shenten, donde aquí hablábamos que tenía dos objetivos contrapuestos. Por un lado, hombro, cabeza, hombro, hacia niveles de $50 aproximadamente, y por otro lado, objetivo por doble suelo o por rectángulo hacia niveles de $81 aproximadamente. Bueno, finalmente fue a cumplir este objetivo alcista. Decíamos que el objetivo por hombro, cabeza, hombro no tenía tanta fiabilidad porque esta línea clavicular estaba en fase descendente, lo cual resta fiabilidad a la figura y bueno, se terminó por imponer el escenario alcista. Bueno, realmente no está anulado el objetivo bajista porque solo se anula en caso de superar los 87,84, pero este objetivo estaría ya bastante tocado. Se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, tendría primera zona de soporte en la media, los 74,73 y ya bastante importantes para corto plazo los 71,48. Precaución si pierde este último nivel. Como resistencias los 81,42, la zona entre los 87,4 y 88,8, este hueco bajista y ya máximos históricos en los 98,53. Nos vamos a la siguiente, Scaler, ticker ZS, empresa de ciberseguridad, donde el último objetivo que marcamos era por esta cuña descendente rota al alza, objetivo más que cumplido, incluso continuó con la subida, pero aquí tiene una zona de resistencia muy importante, zona del 61,8% de la caída previa. De momento las subidas se han frenado en este nivel de los 259,61, incluso aquí te dejó un hueco bajista y ahora veremos si es capaz de reordenarse desde la zona de la media. Otras empresas del sector como Palo Alto últimamente también lo están pasando mal, quizás necesiten consolidar un poquito más, rebajar todavía más la euforia que había en este tipo de compañías y a partir de ahí continuar con las subidas. Si nos vamos a otra empresa del sector como Fortinet, aquí habíamos tenido una muy buena recuperación desde zona de soporte. Había dejado una vela que llamaba un poquito a la esperanza, esta vela bastante potente y a partir de ahí, tras superar esta directriz, también fue capaz de superar la zona de la media, pero no ha conseguido del todo cerrar este importante hueco bajista. De momento ha frenado las subidas en una importante zona de resistencia. Ha detenido las subidas en esta zona sombreada amarilla, zona entre los 73,7
y 75,5. Esta zona es bastante importante de resistencia, después ya únicamente le quedarían los máximos históricos en los 81,24. Primera zona de soporte en los 66,19, zona de la media y ya bastante importantes los $61. Precaución si pierde este último nivel porque estaría activando una especie de doble techo. Ya nos vamos a la siguiente, Prosus, que había tenido caídas muy importantes desde los 50 euros a niveles de 18,29 euros. A partir de ahí vino una recuperación y tras superar los 32,78 activó objetivo por doble suelo hacia niveles de 45,7. Sin embargo, estas subidas se han frenado en la importante zona de resistencia entre los 36,30 y 36,41 y a partir de ahí lo que ha hecho el precio ha sido consolidar. Esta consolidación se podría enmarcar dentro de una especie de canal descendente, aunque eso sí es más clara la parte alta que la parte baja. En todo caso, superar la directriz bajista principal que viene uniendo máximos sería una primera señal positiva de corto plazo. Después tendría resistencia en los 29,95 y en niveles de 31,68. Más arriba, resistencia importante en la que habíamos comentado, entre los 36,31 y 36,41. Nos vamos ahora a ver la situación de una empresa noruega que me habéis pedido, Norsk Hydro. Vamos a ver el gráfico en cotización de coronas, un gráfico donde podemos apreciar una subida muy importante desde los 18,71 a niveles de 94,80. A partir de ahí ha venido una consolidación prácticamente al 61,8. Se ha quedado en esta zona entre el 50% y el 61,8% Fibonacci. Esta es una primera zona de soporte importante, es decir, los 51,64. Después también soporte importante en el 61,8 en la zona de los 48. Como primera zona de resistencia tendríamos la media de 200 que está en fase descendente. Después resistencia importante en la zona de los 69 en la directriz bajista principal y en esta zona de 84. Si fuese capaz de ir superando resistencias y si fuese capaz de batir el nivel de 94,80 estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Nos vamos a la siguiente, Kering, una compañía que a pesar de que me gusta el sector de lujo no es ni mucho menos mi preferida dentro del sector. No es mi preferida ni en cuanto a fundamentales ni en cuanto a técnico. Para mí son muchísimo más atractivas otras empresas como Hermès, Louis Vuitton o incluso Moncler, que es mucho más pequeñita. Respecto a la situación técnica de Kering, pues bueno, está peligrosa porque continúa con la media de 200 en fase descendente. Aquí en este último ataque a la misma, el precio se frenó en la zona de los 438,60, te activó una estructura de doble techo, además con hueco bajista. Se cumplió el objetivo y ya tendría primera zona de soporte en los 343,40 y más abajo soporte muy importante de largo plazo en el entorno de los 325 euros. Primera zona de resistencia, la media, el hueco bajista y los 438,60. Nos vamos a la siguiente, Newlat Food, una compañía que tras caídas activó una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. A partir de ahí tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, se cumplió el objetivo e incluso desde la zona de la media vino un rebote bastante fuerte hacia niveles de 8,26. A partir de ahí ha venido corrigiendo, te ha dejado un hueco bajista por el camino. Y ahora el peligro es que la media de 200 está girándose ya a la baja. La media de 200 sería la primera zona de resistencia junto a niveles de 6,58 euros. Después también podría encontrar resistencia en el hueco bajista y en niveles de 8,26. Como positivo es que de momento no ha perdido la importante zona de soporte de esta zona sombreada amarilla. Zona de los 5,77. Perder esta zona sería negativo. Nos vamos ya a la siguiente, técnicas reunidas, que en el medio largo plazo tenemos aquí el gráfico. Medio largo plazo es un desastre. Invertir en este tipo de valores sería poner las probabilidades en contra, aunque es cierto que desde niveles bajos suele tener importantes rebotes. El último gran rebote se produjo aquí en mínimos desde la activación de una figura de doble triple suelo. A partir de ahí, rebote importante desde los 5,23 a niveles de 11,28. Fíjate que previamente también te había activado una estructura alcista que terminó anulando. Te había activado este rectángulo roto al alza. Se perdieron estos mínimos, se anuló la figura y a partir de ahí se activó esta otra dibujada en color amarillo que se terminó cumpliendo. Ahora, ¿qué niveles a tener en cuenta? Bueno, pues como primera zona de soporte importante, los 6,98. Y como primera zona de resistencia importante en la zona de la media y esta doble directriz que viene uniendo máximos. Después ya resistencia importante en los 9,8 euros y en niveles de 11,28. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, gráfico diario, que continúa un poquito en tierra de nadie, media de 200 sesiones plana, precio oscilando por arriba y por debajo de la media,
por tanto tendencia lateral en los últimos meses. Tiene una primera zona de resistencia en los 1.0980, después en los 1.1140 y los 1.1276. Primera zona de soporte en los 1.0695 y niveles de 1.0448. Si nos vamos al oro, aquí tenemos el gráfico donde vemos que se encuentra bastante fuerte, ya está bastante cerca del objetivo que habíamos marcado por segundo impulso. El objetivo es la zona de los 2.280 y tiene como primera zona de soporte los 2.148, después la zona de la media y niveles de 1.984. Por tanto, bastante fuerte el oro sin dar señales de debilidad, todo apunta a una continuidad de las subidas. Nos vamos a la plata, donde aquí habíamos marcado objetivo por este rectángulo roto al alza, objetivo que se terminó cumpliendo, incluso continuó con las subidas, aunque de momento las subidas se han frenado en esta directriz que viene uniendo máximos. Esta sería la primera zona de resistencia, los 25,78, después tendría resistencia en los 26,13, 26,95, 28,70 y niveles de 30,08. Primer nivel de soporte los 24,31 y la zona de la media que ya se está girando al alza. Respecto al petróleo Brent, vemos que continúa con el objetivo activado por este hombro cabeza-hombro invertido, objetivo hacia la zona de los 95,57 aproximadamente. De momento ha encontrado resistencia en la zona que marcábamos, en esta zona de esta directriz que antes funcionaba de soporte y aquí ya te había funcionado de resistencia. Decíamos que esta era una posible zona de resistencia y de momento ha frenado las subidas. Desde aquí ha venido una corrección y de momento la corrección se ha frenado en la primera zona de soporte, en esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 84,50. En el apartado de criptomonedas tenemos aquí el gráfico de Bitcoin. Si todavía no has visto el vídeo donde opino sobre el ETF de Bitcoin, te lo voy a dejar en comentarios. Creo que te puede aportar bastante valor, sobre todo si te parece bastante complejo invertir en Bitcoin y no sabes muy bien cómo. Bien, comentando ya el gráfico de Bitcoin, vemos que se encuentra en tendencia alcista, con una primera zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y una primera zona de resistencia en el entorno de los 74.505. Es cierto que el precio ya se encuentra un poquito alejado de la media de 200, pero de momento no ha dado señales de debilidad. Precaución si pierde la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 60.370. Respecto a Ethereum, cumplió el objetivo que marcamos por este doble suelo e incluso continuó las subidas hacia niveles de 4.150. Esta sería una importante resistencia que tiene por el camino. Desde ahí el precio se ha frenado y como resistencia también podríamos marcar niveles Fibonacci de esta última caída. El 61,8% de la caída pasaría por la zona de 3.730. Si pierde niveles de 3.070, abriría la posibilidad a más caídas, quizás para ir a testear la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Últimamente estoy subiendo muchos vídeos, espero que te estén aportando mucho valor. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.